Ya estamos en vivo. Vamos a esperar un segundito, que a veces la señal tarda un poquito. Excelente. Ya estamos en vivo a través de las redes de la Biblioteca Municipal de la Municipalidad de Los Olivos. Quiero mandar un saludo a todos los vecinos y vecinas, a todos los artistas, gestores que nos están apoyando y acompañando ya todo este año 2020, que ha sido muy difícil para todos y para todas, pero que eso no quiere decir de que no podamos seguir desarrollando cultura, seguir compartiendo y seguir aprendiendo entre todos y todas. Sin más que decir, quisiera presentar a una consultora, mentora, docente en gestión llamada Viviana Kea, que de hecho en lo personal creo que es una persona que se ha dedicado a la cultura desde un enfoque bastante interesante e importante, porque se ha remontado a enfatizar mucho en el diseño, en la formulación de proyectos culturales, cosa que el Perú hoy en día, con el Bicentenario, es muy, pero muy necesario. Entonces, sin más que decir, presentaré a Viviana Kea, quien está cerrando este taller de gestión cultural 1.0, que ha venido gracias, lo hemos podido desarrollar gracias a la colaboración de la Universidad Continental, la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura. Es una de las estrategias que estamos desarrollando desde la Jefatura de Educación y Cultura para poder articular mejor entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Viviana Kea es consultora, mentora y docente en gestión cultural para el desarrollo, responsabilidad social y desarrollo de negocios digitales. Trabaja desde hace casi 20 años en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de cultura y desarrollo en entornos rurales, urbanos y amazónicos, de la mano de instituciones nacionales e internacionales. Es cofundadora de Cultura Espiral, plataforma de apoyo, capacitación y asesoría para emprendimientos culturales, financiamiento de las artes y transformación digital. Y les recomiendo que lo busquen en Facebook como Cultura Espiral. Viviana, muy buenos días. Les paso la palabra. ¿Qué tal, Jimmy? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder apoyar en este evento. Y bueno, gracias también por tus generosas palabras. Sí, es cierto que este es un año difícil para la cultura y para todos en general, pero como tú bien dices, podemos seguir haciendo proyectos. Es nuestra tarea justamente profesionalizarnos, aprovechar este tiempo tan raro para generar capacidades, ¿no? Construir activos de conocimiento, construir nuevas redes y en ese sentido, qué bueno que podamos encontrarnos hoy para poder conversar un poquito sobre este tema que nos convoca, ¿no? Que es el diseño de proyectos y algunos tips y, a tener en cuenta y algunos errores también a evitar. Una advertencia previa antes de lanzar el PowerPoint es que vamos a conversar sobre esas áreas que son importantes a tener en cuenta al momento de diseñar, concebir los proyectos, pero también desde una perspectiva de la lógica de los evaluadores de proyectos, ¿no? ¿Qué cosas no te dicen que tienes que tener en cuenta? Justamente, más allá de las bases de un concurso, ¿no? Hay que pensar los proyectos de manera integral, más allá de los concursos, pero también es bueno considerar qué cosas son importantes a tener en cuenta cuando uno se presenta a la búsqueda de fondos, ¿no? Entonces, yo creo que es un territorio en el que muchos acuden cuando buscan justamente financiamiento para sus proyectos. Entonces, voy a lanzar la presentación. Vamos a ver esto que cargue un ratito, compartir. De hecho, quisiera comentar que, bueno, en este proceso difícil de aislamiento social, la tecnología nos ha ayudado un montón para estar conectados. Por ejemplo, Viviana ahorita no está en Perú, está en Europa, ¿cierto, Viviana? Sí, me quedé botada, me quedé botada por acá y estoy esperando vuelo para poder regresar para Navidad, ojalá se pueda. Pero bueno, vamos a ver. Y sí, es cierto, ¿no? Como hay que aprovechar estas metodologías, estas herramientas para poder conectarnos, ¿no? Es otra de las lecciones que nos está dejando la pandemia. No sé si ahí ya pueden ver la presentación, la voy a poner a full pantalla.
A ver, Jimmy, ayúdame, si se puede. Sí, sí, correcto. Ya la están apreciando. Y está en Bacán. pantalla completa. Sí, está pantalla completa, ahora sí. Otra cosita importante para lo que va a ser la charla es que, por favor, escriban sus preguntas. Jimmy me las va a retransmitir. Hagamos de esto un espacio dialéctico. A mí me gusta mucho conversar con la gente. Y interrumpan, por favor, cuando quieran, si tienen algún comentario. En fin, participen, que este espacio sea suyo. Excelente. Bien, Sí, de hecho es una gran sí. oportunidad porque Viviana va a poder resolver bastantes dudas que tenemos y que hemos ido desarrollando con el taller. Ujú. Excelente. Adelante, Bien, Viviana. entonces empezamos. A ver, vamos a ver, ahí estamos. Entramos. A ver, yo he decidido arrancar esta presentación con esta imagen. No sé si conocen a esta pintora. A ver, piensen. Bueno, esta pintora se llama Remedios Varo, es una pintora mexicana, nació en 1908. A mí me gusta mucho, su pintura es surrealista y tiene este cuadro maravilloso que se llama Naturaleza Muerta, ¿no? ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque al hablar de proyectos culturales es importante situarnos en esta dimensión de la dualidad entre cosmos y caos. ¿Ya? Esto puede parecer un poquito, ¿qué me están hablando? ¿No? Pero una de las cosas que yo veo en el proceso de acompañamiento de los proyectos es que uno empieza en el caos, uno empieza en el caos creativo, es importante en ese sentido abrazar el caos como una instancia fundamental del proceso de desarrollo del proyecto, ¿no? Y hago esta alerta porque creo que es importante reivindicar el caos como espacio de exploración de las ideas, de donde bulle todo, y porque también creo que es algo que está muy castigado en nuestra cultura tan salpicada de ideas progresistas, capitalistas, y a veces un poco tendemos a castigar este lado de la necesidad del caos, ¿no? Yo creo más bien que hay que integrar el caos dentro del proceso de desarrollo de proyectos, ¿no? De lo contrario, lo que termina pasando cuando uno suprime esta necesaria inmersión en el caos, eh, termina encontrándose con proyectos muertos, ¿no? Me pasa mucho con alumnos, por ejemplo, en la universidad, que en un curso se les pide que hagan un proyecto, pero les falta la chispa, ¿no? Les falta una motivación de base, una ilusión de base. Y gente que, por ejemplo, viene de disciplinas de repente muy rigurosas, ¿no? Muy científicas, a veces les cuesta entrar en este espacio del caos, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que hacer cuando empezamos un proyecto, es zambullirnos en este caos primigenio del cual surge todo. Y puede que para los artistas parezca una labor obvia, ¿no? Que la gente de cultura vive permanentemente conectada con sus pulsiones emocionales y que por lo tanto es fácil entrar en el caos. Puede que sea cierto, pero también hace falta el orden, ¿no? Este otro equilibrio que es el cosmos, ¿no? Entonces, me parece importante que pensemos en el caos como algo a lo que tenemos que dar la bienvenida, algo en lo que hay que sumergirse constantemente para conectar con esa esencia original que da la motivación para un proyecto, ¿no? O sea, darle al caos su sitio, de alguna manera, y tener una práctica constante de explorar qué cosa estamos haciendo y si eso que estamos haciendo está conectado con aquello que más nos motiva en lo más fundamental, ¿no? Me ha pasado a ver que incluso en el caso de proyectos culturales hay gente que pretende irse de frente al diseño sin haber pasado por una serie de instancias caóticas que son sumamente saludables y absolutamente necesarias, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa también por otro lado? Que hay personas a las que les cuesta salir del caos para entrar en el orden, ¿no? Y que más bien, y creo que es algo que pasa muchísimo, ¿no? Se pasa demasiado tiempo en esta especie de pantano, ¿no? De ideas, de voluntades, de deseos, de cosas que algún día haremos, ¿no? Pero no se llega a salir de este pantano para empezar a hacer cosas concretas, ¿no? Creo que todos hemos pasado por ese momento. Algo que sale mucho en los talleres que yo conduzco es el tema de la procrastinación y la productividad, porque podemos tener toda una serie de ideas
saltando en la cabeza, ¿no? Y que efectivamente nos motivan, nos animan, pero repetimos los mismos patrones de conducta al momento de saltar a la acción. Y ese es el problema. Y por eso es que necesitamos estas herramientas de diseño de proyectos, para poder transitar del caos al cosmos, al orden, ¿no? Y poder volver también al caos en esos momentos donde sentimos que estamos entrampados ya en una lógica demasiado previsible, donde ya la creatividad queda aniquilada. Entonces, es muy importante tener esta conciencia de la dualidad, de estas dos energías, si podemos llamarlos, de estas dos instancias mentales, estos dos momentos del espíritu, ¿no? De donde van a salir justamente las ideas y las acciones. Y bueno, eso integrarlo dentro del proceso de creación de proyectos. Entonces, esto como primera consideración. Yo creo que el hacer un proyecto se parece más a esta otra imagen que también es de Remedios Varo y se llama Tránsito en Espiral. De hecho, nosotros nos llamamos cultura espiral justamente por eso, porque creemos que los proyectos se dan no en procesos lineales, sino en procesos circulares, concéntricos, ¿no? En espiral más bien, donde se va desarrollando una idea a lo largo de una serie de pasos, pero que no son en línea recta, sino que a veces uno tiene que volver, retroceder, mirar qué hizo, comparar para seguir adelante. Entonces, son procesos más bien orgánicos, son procesos que siguen, están en consonancia con una serie de pulsiones emocionales también, y una serie de ideas ya concretas sobre lo que uno quiere hacer. Entonces, se nutre de todo eso, ¿no? Entonces, traten de, yo les propongo esto, ¿no? Entendamos los proyectos como procesos en espiral, que evolucionan de manera espiralada y no en línea recta. Pero ahora, si tuviéramos que abrir esta espiral, ¿no? Como si fuese una cinta, ¿no? A ver cuáles son esos momentos, esas instancias por las que uno pasa, tendríamos algo como esto, que es lo que yo llamo la metodología de proyecto en 10 pasos, ¿no? O sea, 10 cosas que, por las que tiene que pasar tu proyecto y que es, digamos, el marco de análisis para nosotros comprender qué elementos tienen que estar sí o sí al momento en que uno formula los proyectos, ¿no? Qué cosas no se nos pueden escapar. Y si se dan cuenta, ahora que vamos a analizar esto, esto se compone de varias preguntas, 9 preguntas y un momento clave que es el de cierre y de reinicio del proyecto, ¿no? Estas 9 preguntas son cosas que podría preguntar una niña, un niño, son preguntas inocentes, preguntas básicas, preguntas elementales, que si uno no las tiene claras al momento de hacer un proyecto, siempre vamos a tener un vacío y luego vamos a decir, ay, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de que esto tan evidente debimos preguntárnoslo al inicio? Entonces, este es, digamos, de toda la presentación, esta es la diapositiva central, ¿ya? A la cual nos vamos a referir bastante en esta charla. Lo primero, si tenemos que plantear... Sí, adelante, interrumpe, por favor. Perdón que te interrumpa. Tengo una pregunta muy, pero muy ingenua. Lo que pasa es que en mi experiencia personal, bueno, he desarrollado diversas disciplinas artísticas, siempre me he desenvuelto en la cultura, quizás en algunas oportunidades no de manera profesional, sino más como una expresión interna que, pues, como muchos artistas que están viendo esto seguro, no van a dejar de hacerlo porque simplemente nos nace, ¿no? Tengo la pregunta porque mencionabas, digamos, el uso del caos como un proceso exploratorio en donde, digamos, la mayoría de experiencias, comunicaciones, diálogos, acciones son nutritivas para poder generar, digamos, esta información, estos procesos que se van a necesitar, todas estas ideas, ¿no? Que quizás no se convierten todavía en proyecto, pero que sí son ideas nutritivas, ¿no? Sí. Esta pregunta es bien ingenua porque a veces uno termina metido en el caos, sumergido totalmente y nunca concreta nada. Sí, pasa muchísimo, sí. Y nos ha pasado a todos en algún momento, de hecho. Sí, de hecho, en mi ámbito musical, por ejemplo, siempre he estado en un proceso de aprender, pero habían momentos en los que no podía construir algo porque todo ese proceso de ideas, diálogos con mis compañeros, no los había sistematizado.
Entonces, para poder pasar del caos a este estado de cosmos y volver al caos, ¿tienes alguna herramienta, alguna sugerencia? Sí, sí, de hecho, buena pregunta, Jimmy. Sí, de hecho, una cosa que, bueno, varias cosas que recomiendo, pero una que recomiendo siempre es tener un cuadernito, ¿no? Un cuadernito de las ideas, que es algo así como una bitácora donde uno va escribiendo, pero no de manera estructurada, sino es más bien un proceso de conversación con uno mismo, con una misma, ¿no? Donde escribes cosas desde una acción concreta que quieres para tu proyecto, hasta los colores que quieres que tu proyecto tenga en alguna acción determinada, o un pensamiento que se te viene a la cabeza, toda esa, todos esos inputs desordenados, pero que te recuerdan quién eres y de qué va tu proyecto, cuál es la emoción principal, el motor emotivo que lo propulsa, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante tener este cuadernito porque van a haber momentos en esta aventura, ¿no? Donde uno se estanca y uno se queda en blanco por el agotamiento, porque es el proceso mental también te lleva a estas especies de espacios muertos, ¿no? Y ahí, ¿qué necesitas? Necesitas recordarte quién eres. Y por eso este cuadernito, que puede ser de repente una práctica demasiado básica, es bien importante. ¿Qué pasa? Que al inicio de un proyecto es cuando tenemos todo el empujón del mayor entusiasmo, ¿no? Es cuando estamos animados, la vemos Toda la energía, clara, ¿no? Pero eso se va desgastando a lo largo del tiempo a medida que justamente entramos en la realidad. Eso es algo normal. Y ahí es donde se ve realmente de qué fibra uno está hecho, ¿no? Y qué tan sólido es el compromiso. Entonces, si uno no se asegura en tener herramientas inspiracionales y de recordación de quién uno es, para cuando lleguen esos momentos, va un poco a ciegas, ¿no? Es muy importante tener estos espacios, yo diría incluso de nutrición espiritual, ¿no? Para que sepas cómo es que estás empezando el proyecto, cuál era el sueño que le dio origen, y no te pierdas en estos momentos escarpados que vas a tener de todas maneras. Entonces, esa excelente. es Y una tengo, primera cosa, ¿no? Sí. perfecto. Tengo otra pregunta que de repente me voy a adelantar un poquito, pero siempre la he tenido en la cabeza. Este, por ejemplo, cuando diseñamos un proyecto, usualmente hay etapas, ¿no? Y eso es Uh -huh. lo común, lo usual, ¿no? Hay como la etapa del caos, en donde todas son Sí. ideas, luego hay un diagnóstico de la situación, luego Uh -huh. empiezas a diseñar el proyecto, ¿no? Pero muchas veces nosotros y nosotras comenzamos a ver las actividades que queremos realizar sin Uh -huh. haber definido el objetivo, ¿no? Y de Correcto. alguna forma, eso también es una expresión del caos, Sí, porque, ¿no? Porque ya sí. nos estamos adelantando a algo que en teoría, ¿no? Bajo la lógica de eh, la organización y el diseño no estaría muy adecuadamente, ¿no? Por Uh -huh. ejemplo, en la maestría que estoy llevando, que es de ciencias sociales, ¿no? Todo es como que muy estructurado, hay Sí, pasos, las relaciones entre causa y efecto tienen que ser directas, ¿no? sí. Pero no sé, ahora que mencionabas lo del caos, ese es un problema, por ejemplo, estas relaciones directas, esta Sí. visión muy científica, es un problema porque no me permite ver la situación de forma articulada. Es decir, Sí, tengo que seguir un conjunto de ideas cuando en realidad, tranquilamente, en este proceso de caos podría empezar a pensar en función a las actividades que quiero realizar y no precisamente a los objetivos, ¿no? Porque es justo ujú. ese desorden, el nutritivo que mencionas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y por eso es que incluso en esa etapa caótica, digamos, si ya empezamos a perfilar algunas cosas concretas, es bueno anotarlas, no perderlas de vista, porque de repente más adelante ya las podemos integrar al momento de la planificación y ver dónde las colocamos, qué forma concreta van a tener, cómo las vamos a medir, etcétera, ¿no? Yo creo que por eso es bien importante partir del caos y valorar ese momento de locura, digamos, ¿no? Capitalizar todo lo que se pueda en términos de inputs creativos, para que cuando uno entra ya al diseño, al proceso de la estructuración del proyecto,
tenga de dónde, de ingredientes, ¿no? Para poder armar todo el proyecto, porque de lo contrario pasa, e insisto en esta idea, y tú lo has puntualizado muy bien, ¿no? Que uno entra a ver estas metodologías, estas cosas más duras, más de estructura, y es difícil porque empiezas a llenar títulos, nada más. Y el proyecto sí va a tener coherencia en el papel, pero le va a faltar lo más importante, que es la vida, ¿no? Y que es el sentido profundo, que es la reflexión ética de fondo, ¿no? Y esa es mi principal advertencia aquí. Por eso, nuevamente, hay que reivindicar al caos, pero hay que aprovecharlo. Y para hacer ese tránsito, ¿no? De salir del caos y entrar en el diseño, entrar en el orden, vas a necesitar tener todo este bagaje de ideas, de cosas todavía sin forma, pero sistematizadas. Por lo menos una primera sistematización te la da este cuaderno. En este cuaderno donde además puedes también dibujar, escribir cosas que no tienen ningún sentido, si quieres, o sea, donde es válido lo desconocido, lo enigmático, lo raro, lo extraño. Yo soy una fanática de reivindicar las rarezas, ¿no? De valorar esas rarezas, porque creo que eso es lo que le dan justamente un carácter único y peculiar a los proyectos, es lo que le da alma a los proyectos, ¿no? La cosa es que hay que saber darle la forma. Pero me parece bien importante eso, ¿no? Tener el caos como una instancia necesaria. Gracias. Si tú no Ya tienes ya no caos, me no siento puedes tan entrar en esto, ¿no? Sí, perdón, te chévere. conté. Ya no me siento tan mal entonces. Sé que no estoy haciendo mal. No, Gracias. no, de hecho. Pero la cosa es empezar a entrar en el orden, ¿no? Y luego nuevamente en el caos, y luego nuevamente en el orden. Por eso decía esto de los movimientos en espiral, porque no es una línea recta, puedes retroceder, reformular, corregir y avanzar otra vez. No hay líneas rectas. Acá lo que estamos haciendo en este gráfico es como que tratar de abrir la espiral y ver sus principales momentos, ¿no? Pero entender que esto es algo de movilidad en doble sentido, ¿no? Y en eso. Perfecto. Entonces, la primera instancia es ver en qué consiste tu proyecto, o sea, tener la capacidad de hacer una descripción breve del proyecto y lo que yo llamo la propuesta de valor cultural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y acá ya les hablo como evaluadora de proyectos, ¿no? Cuando yo evalúo un proyecto o sea, para un concurso, un financiamiento, lo que vemos es que en esta primera pregunta de ¿en qué consiste tu proyecto? Que repito, es una pregunta básica que te la puede hacer una niña, un niño, ¿no? Muchas veces las respuestas que damos son demasiado genéricas, ¿no? O planteadas desde el punto de vista equivocado, ¿no? Entonces, quien responde empieza con algo así como, cuando yo era niño, mi padre me llevó a conocer el museo tal. No te estoy preguntando eso, quiero que me digas en qué consiste, ¿no? Y en qué consiste, eh, eh, tendríamos que hablar de la idea básica del proyecto, cuál es su actividad principal, y también de quién eres, ¿no? Yo represento un colectivo de artistas escénicos, trabajamos en el barrio tal y llevamos a cabo este tipo de actividades ABC porque nos interesa CDE, ¿no? Entonces, es una idea concisa que que describe la propuesta de valor principal, el principal elemento que distingue a este proyecto, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es único? Yo siempre recomiendo que al formular esta primera parte, que es la descripción básica del proyecto, traten de pintar una imagen, ¿no? Que cuando ustedes escuchen y se planten frente al espejo y digan, mi proyecto es este, ¿no? Que aquello que ustedes dicen pueda traducirse en una imagen visual para quien nos escucha, ¿no? Porque acá se dan muchos problemas de comunicación. Muchas veces no sabemos enunciar, o sea, tenemos la idea clara en la cabeza, pero lo que tenemos es una imagen, ¿no? Y al momento de verbalizarlo es donde se produce esta distancia entre lo que tenemos en la cabeza y lo que queremos que la gente entienda. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Y esto, por ejemplo, nosotros en los talleres le dedicamos más o menos 3 horas a que los participantes puedan realmente formular de manera clara, concisa, sencilla y visual una propuesta de valor cultural, una narrativa de proyecto, ¿no? Entonces, esto es lo primero que tienes que tener claro. Si no tienes claro en qué consiste el proyecto, si no eres capaz de parar de frente al espejo,
Y decir en 30 segundos de qué va la idea de lo que quieres hacer, entonces no tienes un proyecto, tienes una buena intención, tienes una idea, una imagen, pero todavía está demasiado en el caos, ¿no? Ahí es donde hay que empezar a darle un poquito de forma y para esto es que te ayudan los métodos de formulación de justamente la propuesta de valor, ¿no? Decir cuál es el concepto del proyecto, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú tienes, no sé, pues un centro cultural, que es la idea básica de tu proyecto, ¿no? Pero también tienes que el centro cultural hace un festival de cine, tiene una biblioteca, tiene un café, tiene también una sala donde hace obras de artes escénicas, ¿no? O sea, tienes varios subproductos. Ahí es donde tienes que diferenciar y hablar del proyecto principal, y los otros subproyectos hijitos, digamos, son las actividades que van a componer el proyecto, pero no confundirte, ¿no? Son varias dimensiones que tienes que tener en cuenta acá, pero cuando hablamos de en qué consiste el proyecto, hablamos de la organización, del proyecto grande, ¿no? No estamos hablando todavía de los proyectos particulares que tiene esta gran propuesta, digamos, ¿no? Siempre vamos a ir de lo general a lo particular, esa es la lógica, ¿no? A menos que tú me digas, no, pero es que yo estoy postulando un fondo solamente para el componente de mi festival. En ese caso sí, tienes que hablar de ese componente. Pero si acá estamos hablando de cuáles son los momentos del diseño de un proyecto en términos más amplios, ¿no? Entonces, siempre partir de lo general e ir hacia lo particular. Esa como primera cosa, ¿no? Lo segundo es el por qué lo haces. Y este es otro gran momento de cuando tú piensas tu proyecto, porque se refiere a la justificación del proyecto. ¿Por qué este proyecto es importante hacerlo? ¿Cuáles son los antecedentes? Acá es otro punto donde también la gente se confunde porque a veces parten de lo que creen que saben de una realidad, ¿no? Acá estamos hablando concretamente de todo el trabajo de diagnóstico que has hecho para poder hacer tu proyecto, ¿no? ¿Cuánto conoces esa realidad sobre la cual quieres actuar? ¿Cuáles son los antecedentes en términos de, a ver, preguntas, ¿no? Como, ¿qué cosas se han hecho en esa comunidad? ¿Cuáles son las necesidades que existen? ¿Qué problemáticas hay? ¿Qué cifras podemos convocar o colectar sobre esta realidad, ¿no? Y en función de todo este diagnóstico que hacemos, que esto es justamente el por qué lo hacemos, ¿no? Es que podemos establecer y conocer con buena base cuáles son las necesidades de esta comunidad, de este espacio, de este público, como queramos llamarlo, ¿no? Pero es importante saber por qué hacemos las cosas y cuáles son los antecedentes de lo que se ha hecho. Muchas veces lo que yo veo es que muchos gestores culturales están tan enamorados de su idea, ¿no? Y creen que ya la idea es lo máximo, que se saltan este paso, ¿no? Creen que ya lo saben todo. Y cuando van a la realidad y se enfrentan a justamente cosas que no habían visto, ahí es donde se preguntan, pero por qué falló mi proyecto, ¿no? Acá estamos hablando de una empatía básica, que es conocer el territorio, conocer ese espacio donde tú quieres plantar tu proyecto, ¿no? De ahí va a salir la justificación de por qué es importante tu proyecto. Entonces, esta es una reflexión que se tiene que hacer. A veces es incómoda porque supone revisar la idea original que teníamos, ¿no? Y darnos con la sorpresa de que de repente no es eso lo que ese espacio, esa comunidad, ese público necesita, sino otra cosa. Entonces, tienes que tener la suficiente entereza y madurez de decir, bueno, voy a hacer algo que responda más bien a estas necesidades, voy a adecuar mi proyecto, voy a desenamorarme de mi idea y voy a ir más bien con más objetividad. Entonces, esa es una parte dura, ¿no? Y acá es donde mucha gente se desanima también. Entonces, mucho cuidado con este segundo momento. El tercer momento, sí, Excelente. pregúntate. Perdón que interrumpa, Viviana. Aquí José Infante menciona, hola, ¿Qué saludos tal, José? Jimmy y Viviana y a todos y a todas.
Llevo 2 años en el caos Ajá, creativo sobre una idea de proyecto. Ojalá después de este sí, taller logre de hecho que definirlo. sí. Bastante tiempo. Bueno, hay gente que se pasa toda la vida en el caos creativo yo diría que es incluso un perfil psicológico, ¿no? Y esto me lleva a otra cosa, que es lo importante de hacer un trabajo de autoobservación crítica y objetiva, a veces incluso de la mano de alguien que te ayude, como puede ser un terapeuta. Lo digo en serio, ¿ah? Porque esto a veces se convierte en un patrón de vida, la procrastinación el permanente estado de ensoñación, ¿no? Y pasa mucho con personas sensibles. Todos hemos estado en algún momento ahí, repito, todos hemos estado en algún momento de parálisis, ¿no? La cosa es tomar conciencia y tomar acción, y para eso están este tipo de metodologías, ¿no? Hay gente que más bien vive mucho en el orden y maneja las metodologías, ¿no? Perfecto, pero le falta el alma, le falta lo caótico, justamente. Entonces, es un proceso, yo diría, de vida. Hay que comprender y acercarse a estas cosas personales primero para poder entrar en esto con plena conciencia, ¿no? Bueno, eso, ¿no? Excelente, Eh, gracias. un tercer paso es, ¿para qué haces el proyecto? ¿No? Y ojo que esta es una pregunta delicada, porque esta pregunta no se responde desde, ay, para cambiar el mundo, o sea, todos queremos cambiar el mundo, ya lo sabemos, ¿ya? Pero acá esta pregunta se refiere a los objetivos concretos que tienes como proyecto, que de todo este pandemonio mundial, ¿qué parte tú puedes atender desde tu modesto lugar en el mundo y con tus modestos recursos y tiempo de vida, ¿no? ¿Cómo es que tú puedes abordar o acercarte a una problemática gigante, como puede ser, no sé, pues, ¿no? La pobreza, ¿no? La discriminación, la violencia de género? ¿Cómo tú desde un proyecto puedes tomar una partecita del problema y trabajar en objetivos concretos, ¿no? No podrás cambiar el mundo, pero sí te sumas a un esfuerzo mayor, porque hay otra gente que está trabajando también en esta temática, y tú cómo vas a definir los objetivos de tu proyecto. Esto que parece una cosa tan tonta, lo que les estoy diciendo, es bien importante, porque acá también muchas veces lo que yo veo es que la gente se plantea objetivos imposibles, ¿no? Que los van a llevar a una dinámica de sufrimiento y van a hacer sufrir también a su equipo. Entonces, hay que plantearse objetivos concretos, ¿no? Hay una metodología que se llama objetivos SMART, que te dice, bueno, tus objetivos tienen que ser, así de sencillo lo digo, ¿no? Medibles, simples, fáciles de entender, realizables, medibles, y tienen que tener un horizonte temporal, ¿no? Tú tienes los objetivos generales, que son ya de corte más amplio, ¿no? No necesariamente tienen un número, pero los objetivos concretos sí se refiere a cosas, cambios que tú quieres ver en el tiempo, y tienen que estar enunciados de determinada manera. Esta es otra parte donde yo veo que a los gestores culturales les cuesta mucho la formulación de objetivos. Y no los culpo, porque también hay varias metodologías que se usan, ¿no? Está la metodología de marco lógico, está la metodología de plan estratégico, o sea, ya depende de la metodología que escojas. Yo la metodología con la que trabajo y la que más recomiendo es la metodología SMART, y es la que se usa, dicho sea de paso, en muchos concursos, ¿no? Te piden, ok, dime qué cosa quieres lograr, el para qué lo quieres lograr, cuáles son los cambios que quieres lograr, pero dímelos de una manera que no sea un enunciado gaseoso, ¿no? Una cosa así inalcanzable, ¿no? Sino algo concreto que nuevamente me permita visualizar un resultado, ¿no? Entonces, ¿el para qué? Excelente. Sí. Aquí quisiera acotar algo. Viviana, a veces solemos confundir las actividades con los objetivos, ¿no? Sí, sí. Es un caso muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, si ponemos de objetivo promover la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? ¿Ya? Pero al final uno equivocamente termina redactando ese objetivo no como la promoción del patrimonio arqueológico, sino como acciones puntuales, ¿no? Como charlas de sensibilización, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, sí. Mira, acá yo uso una metáfora que me gusta mucho, que es comerte al elefante. ¿Ya? ¿Cómo te comes un elefante? Lo tienes que partir en pedacitos, ¿no?
y tienes que programar al elefante, comerte el elefante, y bueno, el lunes te comes la pata derecha, el martes la pata izquierda, el miércoles la pata frontal de la derecha y así, ¿no? Y el viernes, el sábado, domingo ya te comes la cabeza, la colita, así. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que tienes que partir esto grande que quieres hacer en cosas concretas y realizables. A un objetivo le siguen una serie de actividades, ¿no? Y a esa serie de actividades le siguen responsabilidades, le siguen indicadores. Esto es algo que tendremos que verlo en un gráfico para que ustedes lo entiendan. Acá no lo he incluido por cuestiones de tiempo, pero el principio es el mismo. Es esto grande que yo quiero y que quiero hacer y que está a mi alcance, para seguir con el ejemplo que has mencionado, ¿no? El objetivo es, mencionaste algo de revalorar el patrimonio. Esa es la idea, ¿no? Un proyecto de revalorización del patrimonio. Ya, pero ¿cuál podría ser un objetivo concreto, no? Podría ser, a ver, tengo que usar un verbo de acción, algo así como crear un espacio educativo para niños entre 5 y 10 años en Los Olivos. Crear un espacio educativo para 5 y 10 años en Los Olivos sobre el patrimonio del distrito, el patrimonio arqueológico del distrito, en la primera mitad de 2021. Ahí tengo un objetivo concreto, ¿sí? Entonces ya tengo, mira, fíjense cómo se visualiza una imagen de algo concreto que yo quiero hacer, que es crear un espacio educativo para niños entre tal y tal edad, cuando en la primera mitad del 2021, donde en el distrito de Los Olivos, eso es algo que yo puedo medir, ¿no? Ya, ahora, ese es el objetivo. ¿Cuáles son las actividades? Las actividades son la lista de cosas que yo tengo que hacer para lograr el objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero tener un espacio, ¿no? Tengo que, de repente, primero, buscar un espacio, ¿no? Tengo que armar un equipo de trabajo, tengo que también salir a las calles a preguntar a las madres y padres qué necesitan los niños, qué contenido sugieren para el proyecto, validarlo, tengo que crear una guía de contenidos de lo que va a haber en ese espacio, etc. Esas son las actividades. Y esas actividades yo las voy a poder calendarizar después. A eso me refiero con comernos al elefante en pedacitos, ¿no? Hay que partir esta gran idea en objetivos y luego en actividades que nos llevan a lograr el objetivo. ¿De acuerdo? Esa es la lógica básica. Bueno, yo Nosotros soy vegetariano, no ajá, me voy a comer un elefante, pero sí una fruta grande, como una sandía por o pedacitos. un árbol puede ser, ¿no? Un arbusto. Pero sí, esto es algo que, por ejemplo, nosotros lo trabajamos en los talleres con ejercicios, ¿no? Solamente la sesión de objetivos nos puede tomar 2 horas, ¿no? Porque, claro, el cerebro no está acostumbrado a pensar en términos de formulación estratégica. Pensamos los objetivos en términos de intenciones. Y ahí es donde hay que hacer este esfuerzo metodológico, ¿no? Para pasar del caos al orden, ¿no? Esto se adquiere con la práctica. Es algo que una vez que le agarras el truco, ya vas a empezar a pensar en términos de objetivos medibles, temporalizables, etcétera, ¿no? Bien, entonces el cuarto paso es para quién lo haces. Y acá también se cometen muchos errores, ¿no? Porque muchos proyectos culturales no tienen idea de quién es su público o quién es su destinatario social. Y yo sé que acá es bien incómodo, puede ser incómoda la terminología, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, podemos hablar de clientes, podemos hablar de mercado, podemos hablar de audiencias, podemos hablar de públicos. Eh, el término que yo uso, y es el que más promovemos nosotros como Cultura Espiral, es el de destinatario social, ¿no? Sobre todo, esta es una terminología bastante útil, por ejemplo, si ustedes tienen proyectos de cultura viva comunitaria o proyectos que tienen un claro enfoque social, ¿no? Eh, a mí personalmente me gusta más que beneficiario, porque beneficiario habla de una relación vertical, ¿no? Destinatario es más amigable, pero bueno, eso ya es una cuestión de preferencias, ¿no? Y acá es bien importante saber quiénes son esos destinatarios, ¿no? No basta con dar una descripción demográfica. Sí, es la comunidad de Los Olivos que vive en tal zona y que tiene tal característica de ingresos, tal edad, género. No. O sea, hay que saber
también la parte psicográfica, ¿no? Conocer también la parte de las dinámicas socioculturales, las valoraciones simbólicas que tiene esa población, los hábitos, las creencias, los miedos, las ideas. O sea, entrar a toda la complejidad humana, ¿no? Porque acuérdate que tu conexión con la gente va a ser también por lo emocional, y más aún si trabajas en un proyecto cultural, tienes que conocer la idiosincrasia, tienes que conocer esas características que van más allá de los datos fríos, ¿no? Y acá es donde también yo veo que a muchos gestores les da esto de, no, pero yo ya conozco, ¿no? Ya para qué voy a hacer esas preguntas y yo ya sé. La realidad siempre te va a sorprender y te va a sobrepasar. Entonces, sí conviene que acá apliques algunas técnicas de investigación para poder conocer quién es ese público, ese destinatario al cual diriges tu proyecto. Otra cosa que yo veo acá es que hay mucho ego, ¿no? De, no, mi proyecto cultural es para el público en general. Y esto viene de una pretensión equivocada de querer ser democráticos, ¿no? No, yo no discrimino a nadie. No tiene nada que ver, ¿ya? Acá se trata de que tú sepas, conozcas quién es tu comunidad y qué necesidades tiene, porque si lo haces así muy abierto, ¿no? Van a haber problemas al momento de armar lo que llamamos el encaje entre propuesta de valor, entre proyecto, el concepto de proyecto y esta comunidad a la que se dirige, ¿no? Vas a dispersar esfuerzos, y en fin, tu proyecto va a tener problemas acá. Es alucinante la cantidad de proyectos culturales que no tienen ni idea quiénes son sus destinatarios. Eso es lo que les puedo decir. O que ponen información muy escueta al momento de formular los proyectos. Y es por esto, ¿no? De que se siguen mirando el ombligo y no hay una cultura de trabajo de mirar de cerca a la comunidad. Quizás quienes sí lo tienen más claro es la gente que trabaja en barrios, ¿no? En cultura de vida comunitaria, porque tienen un contacto directo, viven ahí, tienen información de primera mano. Pero hay proyectos culturales que no tienen ese contacto tan estrecho con sus destinatarios y ahí es donde caen en estos puntos ciegos. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, a ver, otra cosa, ¿dónde lo haces? Nuevamente, conocer el territorio, especificar en qué espacio lo haces, sea un espacio físico o un espacio virtual. Luego viene el cómo lo harás, cómo vas a hacer el proyecto, que acá viene lo que tú decías, Jimmy. O sea, acá es donde, fíjate, hemos primero aclarado los objetivos, ya las grandes cosas que queremos lograr, y acá viene el cómo, o sea, las estrategias, las actividades que vamos a plantear para conseguir cada objetivo, y cuáles son los indicadores que van a permitirnos llevar la verificación de que tal objetivo está siendo o no cumplido. Los indicadores son muy importantes. Y nuevamente, en el Perú, yo lo que veo es que entre los gestores y gestoras culturales no hay todavía una cultura de indicadores, ¿ya? De hacer los proyectos según indicadores. Y esto es un vacío fuerte, ¿no? Tampoco, Otro... Sí. perdón, perdón, Viviana, creo que tampoco hay como una cultura de monitorear, ¿no? Monitorear el Ujú, trabajo, ¿no? ujú. Y bueno, que de hecho se hace No, en base a claro. los indicadores. Sí, Mm, sí, justo ahorita vamos a llegar a eso, que es el último paso, y ahí vamos a ver cómo empieza ahí, otra vez el ciclo, ¿no? excelente. Lo siguiente es quiénes lo harán, quiénes van a hacer el proyecto, quiénes son los responsables, cuáles son las tareas que cada responsable tiene y quiénes son los aliados que participan. O sea, una cosa es el equipo de gestión de un proyecto y otra cosa es todo el pool de aliados que están alrededor de tu proyecto, ¿no? Instituciones, de repente financiadores, auspiciadores, empresas, en fin, amigos que van a de alguna u otra manera contribuir a que tu proyecto se haga realidad, ¿no? Entonces, esta pregunta del quiénes lo harán también, a veces veo que se cometen muchos errores acá porque, por varias razones, ¿no? Una, la más común, es que el equipo de gestión, sí, pues generalmente, ¿cómo hace uno los proyectos? Lo haces con tus amigos, ¿no? Pero muchas veces el proyecto requiere que tú integres en el equipo gente con otras competencias que de repente tus amigos no tienen, ¿no? Entonces acá se generan los primeros problemas. Lo otro es que a veces los proyectos están muy aislados, ¿no? Y no generan un pool una red de contactos, un ecosistema en torno a ellos que permita pues que las responsabilidades se puedan asignar a más gente, que la comunidad se apropie del proyecto y que el proyecto pueda sostenerse. Entonces acá también se cometen muchos errores en la elección de los responsables, en la elección de los aliados también,
Yo siempre digo, dime con quién te juntas y te diré quién eres, porque pasa mucho, por ejemplo, cuando decidimos hacer un proyecto cultural y buscamos un auspiciador equivocado, ¿no? Una empresa con antecedentes negros de responsabilidad social, que contaminan ríos, en fin. Bien, eso participa en esta pregunta de quiénes lo harán, ¿no? Acá hay que destacar también las trayectorias de cada participante del proyecto, qué cosa aportan, aclarar las tareas. Acá se da mucho pleito también, o no. A ver, pregunten en los proyectos que ustedes conocen, ¿cuántos pleitos surgen por esto de no querer hablar frontalmente de las responsabilidades? Si tú convocas a alguien a tu proyecto, no esperes que la otra persona sepa naturalmente cuál es su tarea. Esto es uno de los errores más comunes que se cometen, el dar por sentado las cosas. Ah, llamo a mi amigo que es experto en finanzas, pero resulta que mi amigo experto en finanzas no quiere hacer las finanzas del proyecto, sino que justamente no quiere hacer lo que hace todos los días en su trabajo, quiere hacer máscaras, ¿no? Quiere dedicarse a los títeres, quiere ir a los barrios a dar los talleres. Entonces, ¿por qué esperar de esta persona que cumpla una función que no le corresponde, porque no quiere hacerlo, ¿no? Todas estas cosas se conversan, que se tiene que conversar claramente, ¿no? Es lo mejor para preservar amistades también y por la salud de los proyectos. Este es un temón también, un temón. Lo otro es cuándo se hará, que es calendarizar justamente las actividades que hemos previsto para el proyecto, tener un diagrama de Gantt, lo que se llama un diagrama de Gantt en Excel, donde vas a poner objetivo por objetivo, actividad por actividad, responsable, ¿no? Una columna de responsables y una calendarización de todo lo que el proyecto supone en términos de acciones, ¿no? Y luego, ¿cuánto cuesta el proyecto? Esta parte es donde la gente siempre se asusta. Yo no sé por qué hay tanto miedo a esta parte, que es la del presupuesto y manejo de costos, ¿no? Yo presumo que es porque en el Perú se nos enseñan muy malas matemáticas, ¿no? Se usan las matemáticas como castigo en el colegio y eso ha generado pues una mala fama. Para quienes han estado en mis talleres, yo siempre digo, los números son tus amigos. Además, los números te ayudan a preservar amistades, a generar aliados. Si tú puedes hablar de tu proyecto en términos numéricos, estás en otro nivel. Y es una competencia que deberíamos preocuparnos por desarrollar. Nuevamente, y acá yo creo que hay muchas resistencias que vienen del ego, que vienen del miedo, o de esta especie de pose que a veces he visto de no, yo soy malo para los números, pero soy bueno en la creatividad. Oye, una cosa no se contrapone a la otra, tú puedes ser bueno en ambas cosas. Y más bien lo que yo advierto cuando veo estas resistencias es una clara negación, ¿no? Un claro deseo de no madurar, de no crecer en un aspecto que está evidentemente atrofiado, ¿no? Tenemos que aprender a manejar números por una cuestión de salud del proyecto, ¿no? Y por una cuestión de sostenibilidad. Hay que saber cuánto cuesta el proyecto, qué recursos van a requerirse, de dónde los vamos a sacar, cuánto vamos a poner, cuánto va a poner el otro, cuánto vamos a pedir por acá, cómo vamos a negociar. Esto no te hace materialista, no te deshumaniza, al contrario, esto le da sentido y realidad a tu proyecto. Entonces es muy importante. Y el 10.º punto, fíjense que todo esto que estoy diciendo es una formación de un mes, ya quedamos. Me estoy pasando un poquito rápido por las circunstancias, pero quiero que justamente conozcan los grandes momentos del diseño de proyectos, ¿no? El 10.º punto es la evaluación y monitoreo. ¿Qué es la Yo pregunta? tengo una Sí, pequeña preguntita, no, Viviana, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que siempre hay, bueno, hay un diálogo entre todas las etapas, ¿no? Entre las sí, 10 etapas que aquí mencionas, pero entre el cómo lo harás, la definición de estrategias, actividades y el cuánto cuesta, sí, eh, ahí también, pues, usualmente uno vuela presentando sí, actividades, pero también tenemos un techo, ¿no? Y ese sí, techo suele ser el recurso, ¿no? Tanto la disponibilidad de equipo, tanto el tiempo, instrumental, el financiamiento, ¿no? Entonces, no sé si
¿Ahí tienes algún dato, alguna sugerencia en ese diálogo entre el punto 6 y el 9 que creo que es el que nos Sí, hace doler la cabeza a todos, ¿no? buena pregunta. Sí, es que, mira, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza con una idea de proyecto, vuelvo al paso uno, una idea gigante a veces, ¿no? Porque nos cuesta, pues, empaquetar el proyecto en un solo enunciado. A medida que vas avanzando en este proceso, llegas al punto 6 y te das cuenta de paso, wow, tengo un montón de cosas, ¿no? ¿Cuánto? Ya te las vas oliendo de que esto va a costar un montón de plata y que va a rebasar tus capacidades. Cuando llegas al punto 9 la ves así clarísima, porque los números no te van a mentir. Vas a ver cuánto te va a costar el alquiler, cuánto te va a costar contratar gente, cuánto te va a costar comprar los insumos, en fin. Y allí es cuando yo llego a, no sé, quienes han estado en los talleres, ¿no? Y llega un momento donde hay que mirar el presupuesto con un enfoque de responsabilidad social y de ética, ¿no? Porque lo primero que sucede es que queremos recortar sueldos, ¿no? O simplemente no pusimos, no valoramos nuestras horas de trabajo en el proyecto. Ese es uno de los grandes errores, ¿ya? ¿Qué tiene que suceder en realidad en este momento y la conexión entre el punto 6 y el 9, ¿no? Es que tú ves todo tu presupuesto y tienes que plantearte dos cosas. Uno es cómo reduzco costos a partir de la negociación de auspicios, quién puede entrar a poner esto, de repente el alquiler lo puedo negociar con un tercero para que me lo ceda y ese tercero entra a formar parte del proyecto. Y lo otro que tienes que hacer es evaluar tus capacidades humanas, o sea, realmente estos 8 objetivos los voy a poder hacer o es mejor recortar el proyecto o dividirlo. Año 1 hago estos tres primeros objetivos. Año 2 estos tres siguientes y año 3 estos 3 últimos, ¿no? Entonces ahí es donde vas a poder balancear en función del costo, pero también de los recursos operativos, recursos humanos, de tiempo, etcétera. Entonces, por eso es que si no ha habido este diálogo antes con tu gente, no has visto tus posibilidades de tener aliados, llegas al punto 9 y crees que todo lo tienes que costear tú, ¿no? Y ahí es cuando el proyecto se te cae, porque es inviable. Entonces acá hay que tener la suficiente honestidad y claridad para decir, bueno, este proyectazo, ¿cómo lo podemos ir ajustando en función de nuestras capacidades reales, ¿no? Capacidades financieras, pero también capacidades de negociación con terceros, ¿no? Incluyendo tu equipo de trabajo. Entonces acá es donde nuevamente vas a tener que volver, retroceder al 6, ajustar o calendarizar de otra manera, priorizar, y llegas al 9 otra vez y ya tienes una estructura más viable, ¿no? Nuevamente acá es donde se ve clarísimo este movimiento de doble vía. ¿Ya? No es que cada etapa que ustedes avanzan es una etapa cerrada. Incluso me atrevo a decir que van a tener que revisar el punto 1, en qué consiste el proyecto, ¿no? De repente ya no lo hacemos tan grande, pues lo hacemos más enfocado. Ya no empezamos por tener el centro cultural, empezamos por tener una pequeña sala de teatro, ¿no? Ya no tenemos en el centro cultural el café, la biblioteca, el festival, no, empezamos por la pequeña sala de teatro. Y en realidad esto, a lo que debería evocarles, y seguramente lo han visto en la formación, son las metodologías de Lean Startup. En esta metodología lo que tú haces es empezar en chiquitito, con algo que funciona. Y el principio es que esta idea primera que tienes que flote, ¿ya? Como si fuese un barquito. Y luego ya la vas complejizando. No es bueno empezar con una cosa muy grande. No les estoy diciendo que no se atrevan a pensar en grande. Eso grande tiene que estar recogido en la visión del proyecto. Pero en este tránsito del caos al orden, empiecen con algo que esté al alcance de sus capacidades reales, ¿no? Y acá se van a dar cuenta, justamente entre el punto 6 y el 9, ahí es la confrontación con la realidad. ¿Qué podemos hacer y cómo, ¿no? Y cuánto cuesta, ahí es donde se da el ajuste, ¿sí? Excelente. Y solo para agregar, lo importante es que en ese ir y venir, en ese retroceso y avance, Uh no -huh. tenemos que ofuscarnos, ¿no? No, Porque en realidad es un compromiso matrimonial emocional, ¿no? Muy fuerte. absolutamente, sí. Que como mencionabas, a veces no lo vemos desde ese punto, porque en realidad sí se necesitan muchas habilidades con el trabajo en equipo, con el Sí. saber escuchar, y ese ir y venir entre las etapas es lo que a veces, bueno, por ya la personalidad propia de cada uno, no permite de que las cosas fluyan adecuadamente, ¿no?
Claro, Entonces, mucha mira, paciencia. yo les digo una cosa, cuando se avanza en la dirección equivocada, hay que saber retroceder, ¿no? Y revisar qué cosas hemos hecho atrás, qué cosas no están funcionando. Tiene que haber consistencia en esto, ¿no? Pero eso es algo que se va a lograr en un proceso. Esto no es, estos 10 pasos que les pongo acá, no es algo que ustedes vayan a hacer en una tarde. O sea, digamos, lo pueden hacer, pero les va a salir una cosa muerta. Es algo que se tiene que conversar, revisar, contrastar, y tal vez sacarlo en 3 semanas, un mes o en un fin de semana de mucho trabajo intenso, pero es algo que requiere atención y meterse realmente al proceso, ¿no? Pero bueno, eso es. Y el 10.º paso, que no es el final, sino es el, digamos, es lo que da la vuelta para que la espiral continúe, es la evaluación y monitoreo, que es otra cosa que yo veo que no se hace mucho en los proyectos, porque, sobre todo en los proyectos que no han logrado resultados, ¿no? Donde ha habido pleitos, ha habido cosas que no salieron bien. La pregunta es si estamos o no logrando los objetivos. ¿Qué es lo que sucede acá? Que a veces nos cuesta tanto hablar frontalmente de nuestros errores. Bueno, sí, pues acá metí la pata, esto no fue bien, ¿no? Que preferimos ponerle un manto encima del problema. Y eso no es bueno, porque no se pueden sacar aprendizajes, no se pueden corregir las cosas. Lo que tendría que pasar es que en esta instancia, mira, siempre van a haber lecciones aprendidas. Un proyecto no se puede llevar a cabo 100% al pie de la letra según un plan. Siempre van a haber cosas que fallan, es normal. Y acá nuevamente, abrazar el caos, abrazar el error, abrazar la posibilidad de que no podemos tener control sobre todo. Hay que fluir con eso, ¿no? Hay que saber integrarlo. Y en esta etapa, en esta 10.ª etapa, es donde tú haces el balance de eso y vuelves a revisar, ¿no? La consistencia de todo. Entonces, eso es un poco como la espiral se cierra, o no se cierra, sino que continúa en ascenso, ¿no? En movimiento ascendente, para poder hacer un proyecto. Estos son los 10 momentos que ustedes van a atravesar, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando, ¿cuánto tiempo tengo, Jimmy? Ya estamos Ya bien, casi, ¿no? sí. ¿Sí? Pero más o menos, Ya, ¿cuánto tiempo tengo? Más o menos. superamos ya en 10 minutos el Ya, tiempo estimado. ya, Entonces, ya voy terminando. Sí, nada, bueno, esto de acá es algo que tienen que tener en cuenta y yo diría, les quiero dar solamente algunas cositas más, características que tiene que tener un buen proyecto, ¿no? Tips, ¿no? Lo primero es que ofrezca una solución o una respuesta innovadora a una necesidad social concreta, o sea, no puede ser un proyecto que se mire el ombligo, ¿no? Lo segundo es que sea claro, sencillo y viable en su formulación, o sea, que alguien que lo lea lo pueda entender de manera fácil, ¿no? Lo tercero es que tenga una combinación adecuada de talentos y aliados estratégicos. Y lo cuarto es que prevé acciones de sostenibilidad y medición, o sea, un proyecto que tiene que tener por lo menos un objetivo de cómo se va a sostener en el tiempo más adelante, ¿no? Eso son cosas que se tienen que considerar. Y bueno, otras cositas de forma, ¿no? Estructura clara del proyecto, un plan de difusión tiene que haber también, tener claro el impacto. Estas son cuestiones de forma y fondo. El carácter innovador y cuidar cuestiones ya de cómo uno presenta en papel las cosas, ¿no? Esto me parece algo importante. Y algunas otras recomendaciones que les puedo dar, fórmense en esto, asesórense, busquen una o un coach, un mentor, nos pueden buscar a nosotros hacemos justamente este trabajo, ¿no? Lo segundo, esfuércense por conocer a su destinatario social y vean también formas de innovar. Una cosa que yo recomiendo es también ver ejemplos de fuera, cómo se hacen las cosas en otros países, en otras realidades, porque la innovación avanza así, por un compartir de saberes, ¿no? Entonces, eso me parece importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí están mis datos, pues si quieren contactarme, Cultura Espiral Perú, gmail.com, ahí está mi sitio web, Cultura Espiral y el mío. Les recomiendo que entren a nuestros sitios web. Hay un documento que se pueden descargar que justamente está acá, que es este de acá, donde yo hablo del arquetipo del mártir cultural. Entran a mi sitio web, a este enlace, porque ahí hablo de estos errores de gestión que justamente te pueden convertir en un mártir cultural. Para quienes han atendido mis talleres, un mártir cultural es esta persona que cree que tiene que morir por el proyecto cultural, o sea, que está todavía en una actitud de negación de muchas cosas, ¿no?
tiene una ceguera frente a lo que sucede a su alrededor, se castiga en exceso, cobra poco, no conoce a su público, en fin, eso es algo que les dejo como regalito para que puedan ir descargando. Sí, El todista también, ¿no? Hay egoísta personas... también, hace todo solo, es disperso, procrastina, que son, fíjense, son rasgos de un arquetipo psicológico, en realidad, ¿no? Que hay que trabajarlo. Y con este documento yo les puedo dar ahí, les doy algunas ideas ya un poquito más precisas que no he podido trabajar acá por cuestiones de tiempo, pero que recomiendo que se lo descarguen, es gratuito, ahí entran al enlace y ahí se lo pueden descargar. ¿De acuerdo? Bien, eso. Muchísimas gracias. Entonces, eso era. Muchísimas Perfecto. gracias. Nuevamente ahí tienen mis datos. Si quieren entrar en contacto conmigo, voy a dejar de compartir esto. Y no sé si hay más preguntas, cositas que quieran también comentar. Bueno, si hubiera alguna interrogante, es el momento, ya estamos casi al límite del tiempo, pero de todas maneras podríamos resolver las preguntas. Bueno, solamente una breve reflexión sobre lo que mencionaba Viviana acerca de una de las etapas vinculadas a la segmentación del público. Efectivamente, sí, por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, hay un roche con cómo se denomina a la Sí, persona que va a ser el destinatario finalmente, ¿no? sí. A veces en la gerencia social de la década del 90, cuando empiezan a entrar capitales extranjeros, se utilizaba mucho la palabra cliente, ¿no? Para Cliente denotar, por ahora, ejemplo, sí, a los sí. vecinos y las vecinas, ¿no? Como quienes son los beneficiarios, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando llevamos ya la información a, digamos, a nuestro público, ¿no? Porque pueden Sí, haber ahí algunos roces, ¿no? es cierto. Excelente. Ahora, en el ámbito de la cooperación técnica internacional, se usa más bien el término partner, ¿no? Socios. Eh, Interesante. para justamente plantear la idea de que es una relación horizontal de corresponsabilidad. Entonces, mucho depende de los enfoques. Y buena tu precisión también porque va en la línea de esto que hablamos, ¿no? De tener mucho cuidado con la terminología, que sea una terminología acorde con el proyecto, con el espíritu del proyecto. Eso es bien importante también, ¿no? Perfecto. Sí, pues sería horrible de repente desde un proyecto cultural llamarlo cliente, ¿no? Suena duro, suena muy crudo, ¿no? Sí, además Perfecto. son términos pues que vienen de una mirada neoliberal, ¿no? De una mirada económica, ¿no? No es que esté mal, pero de repente no es apropiado para el tipo de proyecto que tenemos. Entonces ahí también hay una toma de posición, yo diría incluso política, ¿no? De saber cómo entendemos al otro, a la otra, ¿no? Cómo construimos esa otredad, ¿no? Desde dónde nos vamos a relacionar. Porque eso va a definir el tipo de relación que vamos a tener. Excelente. Bueno, Viviana, siendo ya las 11:11, curioso porque siempre veo la hora a esa hora, las 11:11, casi todos los días de mi vida. Sí. Algo Menos que es un buen augurio. Sí. sí. Quisiera agradecerte, Viviana, en nombre de la Jefatura de Educación y Cultura de la Municipalidad de Los Olivos, en nombre del profesor Fausto Malarín Gambini, quien es el jefe de la Jefatura de Educación y Cultura. También quisiera agradecer muchísimo a Tula Mendoza, quien es la coordinadora del Grout Center de la Universidad Continental, quien nos ha apoyado muchísimo para el desarrollo de este taller. Y pues un gran abrazo para todos y todas quienes están conectados y conectadas ahorita. La Jefatura de Educación y Cultura va a seguir produciendo eventos de esta calidad. Muchísimas gracias, Viviana, nuevamente, y Muchas tengan gracias a un ti, excelente día. Jimmy. Muchas gracias a ti, Jimmy. Gracias a todas, todos y todes. Y solamente un último comentario. Tenemos que seguir defendiendo la democracia. Por favor, estemos muy atentos y seguir cuidándonos, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Gracias, Viviana. Y hasta luego, compañeros y compañeras.